Gozo tremendo, tremendo. Bien, vayamos a nuestra clase de SEAN. Estoy en la página 42, pero regresando, ahí está. Milagros, por favor, siéntate ahí delante. Ahí estaréis bien, estáis también con el ventilador, estaréis más fresquitos. Y si tenéis frío con el aire acondicionado, nos decís, el tiempo ha cambiado. Así que, ¿estáis bien, aire acondicionados? ¿Sí? Daniel Luengo, ¿tú controlas ahí el botón del aire acondicionado? No, no te preocupes. Tenéis ya la página 42. Una notita, simplemente es una notita al final de la lección que estábamos viendo la semana pasada y nadie me ha dicho nada, lo cual me hace sospechar un poco, pero dice en la página número 41, punto número 20, bueno, esto es todo por hoy. Ahora debe hacer la prueba de esta lección de las páginas 124 y 125. Esas páginas están al final, 124, 125, y son un pequeño examen. Así que hacedlo una vez terminemos la lección, id a ese examen, ved lo que habéis aprendido, es autocorregible y de esta manera también podréis ayudar. Ahí está Diego, bienvenido. Carmen, muy amable, gracias por tu amabilidad. De acuerdo, estáis en la página, vamos a ir a ver los libros de la ley, Éxodo a Deuteronomio. Vamos a ver ese mapa donde empieza el cruce del Mar Rojo desde Egipto, Canaán, Moab, ahí tenéis el mapa. Hoy seguiremos el viaje del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, Canaán. El mapa muestra su probable trayectoria. Y digo probable porque no sabemos bien por dónde fue el cruce del Mar Rojo, aunque hay varios indicios que nos muestran el cruce más normal según la trayectoria de las antiguas caravanas. Pero debéis tener cuidado porque algunos hablan del cruce por la zona de los juncos. Eso medía un palmo de agua. Por ahí no podían haber cruzado porque no puede todo un ejército de Faraón ahogarse en un palmo de agua. Y porque la Biblia dice que tenían el Mar Rojo a un lado y a otro como una gran pared, lo cual implica profundidad. Así que tengamos eso en cuenta y vayamos ahora a la descripción de este viaje. Cubre desde el segundo libro, Éxodo, segundo libro, y de hecho Éxodo, es ahí donde viene la palabra viaje. La palabra hebreo, Hibrus, en hebreo quiere decir el que viaja, el peregrino. Y vamos a ver entonces esos libros de la ley. ¿Cuáles son? Rápidamente. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Quién estaba mirando las respuestas? ¿No? ¿Nadie? Bien. Cada uno de estos libros se relaciona con una etapa del viaje. Mira esto. La etapa del viaje y el libro relacionado. La primera etapa de Egipto al monte Sinaí es esa primera mitad del Éxodo. Cuando tú lees el Éxodo y empiezas a leerlo, narra esa parte del viaje. Pero después, la segunda etapa, el monte Sinaí, es la segunda mitad del Éxodo. Pero también Levítico. Levítico es ese libro que va a recoger, ya lo veremos, todas las leyes, pero también narra los eventos históricos. En la tercera etapa, el monte Sinaí a Moab, es el libro de Números. Y por último, los llanos de Moab, el libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. Encuentre, y vamos a ver si podéis hacer esto con un lápiz, lo podéis apuntar, Egipto, monte Sinaí, Moab y Canaán en el mapa de la página 43. ¿Lo podéis ver? ¿Seguro? Miramos el mapa. Siento que no estamos proyectándolo hoy. Ahí, pero si tenéis el mapa en las notas, ¿lo veis? Moab, ¿dónde se encuentra? Las llanuras de Moab. Vale. Y Egipto al otro lado. Empecemos en Egipto, bajando por el cruce del Mar Rojo al monte Sinaí. Hoy en día, si quieres hacer turismo y acercarte a ese lugar, es un lugar complicado, bélico, un peligro ir ahí, pero puedes visitar el monte Sinaí. Y Moab. Ahí está, la primera etapa, etapa número 1. En la última lección leímos cómo el pueblo de Israel escapó de Egipto, cruzó el Mar Rojo y luego se dirigió hacia el sur. ¿A dónde llegó el pueblo? Vea el mapa. ¿A dónde llegó el pueblo? Al monte Sinaí, que como digo, hoy es un lugar bien definido, aunque a todo ese lugar se le conoce también como la península del Sinaí. Mire ¿cuánto hizo Dios por su pueblo? Observemos esto, no perdamos de vista esto, porque Israel lo perdió de vista, ¿eh? Israel vio los milagros, las plagas, la mano fuerte, cómo Dios los había rescatado, llegó al Mar Rojo y dijo,
vamos a morir aquí. Habían visto el poder de Dios y empezaron a dudar. Cruzaron el Mar Rojo, habían visto el poder de Dios, entraron en la península de Sinaí, empezaron a dudar. ¿Cómo somos, los humanos? Vemos el poder de Dios en nuestras vidas de una manera, en un punto, y de repente olvidamos. Ya así era Israel. Bueno, cuando no hubo nada que comer en el desierto, nos dice nuestras notas, proveyó comida y agua para todo el pueblo. ¿Ha provisto Dios en el pasado? ¿Puedo hacer una aplicación ahora mismo sobre esto? ¿Te ha dado Dios en el pasado lo que necesitabas? Sí, ¿verdad? Dios siempre me ha sido fiel. Digo lo que necesitaba, no lo que a veces me hubiera gustado. Pero Dios me ha dado vestida y comida. Y sé que viene un invierno duro, difícil, si es que el Señor no viene antes, pero Dios es fiel. Así que no olvidemos su poder, su mano de provisión. Dios no ha cambiado. Las circunstancias cambian, días de abundancia y días de necesidad, pero Dios no ha cambiado. Eso no estaba en nuestras notas, pero os lo comparto. ¿En qué libro se narra esto? La última pregunta. ¿Están escritos estos eventos? La primera mitad del Éxodo, ¿dónde se narra? En el Éxodo. Os he dado la respuesta. En el Éxodo es donde encontramos ese éxodo, esa salida de la nación de Israel desde Egipto hasta Sinaí. Después de 3 meses llegaron al monte Sinaí, desde cuya cima Dios iba a hablar a Moisés. Vamos un momento y si me podéis ahí echar una mano, equipo técnico con el micrófono, si podéis. Lo tiene Didac, ahí está mi equipo técnico. Qué bueno tener esta gente. Mira, lo voy a poner fácil. Didac, ¿tienes al lado a Javi, a tu papá? Puedes, por favor, hermano Javi, leer Éxodo 19, 9 y 16 al 20. Vamos a leer esos 2 pasajes. Mientras lo buscas también quiero saludar a Manuel Muñoz, que también es de nuestra congregación, por supuesto, y a la madre de Dana, Rosita, desde Perú, nos está siguiendo. Es muy temprano para estas hermanas y están aquí en la congregación, así que bienvenida Rosita y también Manuel, agárrate al volante si estás conduciendo. Adelante, Javi. 19. Éxodo 19, 9 y después 16 al 20. Éxodo 19, 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Fijaros en la lectura. Si no, repasarla, volverla a leer, si la tenéis ahí, no hace falta, Javi, pero repasarlo. ¿Has leído el 9? ¿El 16 al 20? Leemos 16 al 20. Escuchad bien la lectura. La palabra nube, vais a escuchar otra palabra ahora. Adelante, 16 al 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Puedes imaginarte la escena? ¿Cómo hubieras respondido tú? Juan en la isla de Patmos cayó como muerto. Si nos damos cuenta de los detalles, en el versículo 18, ¿en qué descendió el Señor al monte? En fuego. Y humo, había una nube. Es muy curioso porque esas nubes, aún en el rapto de la iglesia, en las nubes. Y últimamente cada vez que miro al cielo veo una nube, pienso, ¿me iré en esa? Pero la palabra ahí nube, que sí nos da el efecto de visión de una nube del clima, habla de lo que llamamos la gloria de Dios, en hebreo la gloria de Shekinah o Shekinah, he oído ambas pronunciaciones, es la presencia y la manifestación de Dios.
¿Qué pasó en el monte? En la segunda mitad lo vemos. ¿Qué pasaba a ese monte? ¿Humeaba? ¿Se estremecía? Fijaros la respuesta de la tierra ante la presencia de Dios. Pero, ¿qué oyó el pueblo? El sonido de una bocina. Bocina. No he mirado la palabra en hebreo, ahí he fallado esta mañana, pero si alguien quiere mirarla, tengo mi sospecha, que la palabra puede ser semejante a shofar. Tengo esa sospecha. Trompeta es la palabra que usamos nosotros para el cuerno de carnero. Lo tengo preparado en el despacho, después os daré un maravilloso concierto de shofar. ¿Es shofar? ¿Lo habéis mirado en hebreo? Mi sospecha fue adecuada entonces. Shofar. Shofar. El carnero se le cortaba su cuernecito, lo vaciaban, soplaban. Es un instrumento usado en la Biblia para los profetas cuando anunciaban el mensaje divino, sonaba el shofar, y también para la guerra. Y también, en tercer punto, para la llamada a la reunión, a la congregación. Eso es el uso del shofar. Fijaros dónde empieza el shofar, Dios mismo usándolo. Y esa, me estoy adelantando a la predicación de esta tarde, es la trompeta de Dios que descenderá del cielo a buscar a su iglesia. Ahí está la presencia de Dios manifestada. No tenemos un Dios pequeño, hermanos, tenemos un Dios grande, poderoso, magnífico, extraordinario. Un Dios en cuya presencia tiembla la tierra. Y nos ha dado la libertad a todos nosotros que creemos en Él, a acercarnos confiadamente ante su trono. No ante una montaña que humea y saca humo, sino ante su mismo trono. Qué extraordinario, qué maravilloso. Sigamos leyendo, que el tiempo se nos va al punto número 6. Qué vista pavorosa habría sido, ¿ves? Vez tras vez, en Éxodo, Dios manifestó su presencia en fuego y humo, primero a Moisés en la zarza ardiente y luego en la columna de fuego y nube. Ahora en el monte Sinaí toda la montaña ardía con fuego y humo. El pueblo de Israel estaba, ¿cómo? Aterrorizado. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo? Cuando leemos Éxodo, marca eso, el fuego, y descubrimos qué indica el humo y el fuego. ¿Qué es lo que indica en todo el libro de Éxodo? La presencia de Dios. La zarza ardiendo implicaba la presencia de Dios. La presencia de Dios. Por eso el fuego en la Biblia, cuando hablamos de un avivamiento espiritual, a veces decimos que hay fuego en nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Y vemos ahí la tipología del fuego a lo largo de toda la Escritura, que sí, que purifica, que es poderoso. Y hermanos, espero que a través de estos estudios, de los mensajes que se predican desde este púlpito, pongamos fuego en nuestra alma. Pasión por Dios, amor por Dios, entrega, avivamiento. Realmente despertemos del sueño espiritual y estemos ahí con ganas de reunirnos con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En el monte Sinaí, Dios se encontró con su pueblo, estableció su pacto con ellos, les dio su ley y les enseñó acerca del sacrificio. Vamos a estudiar estos tres temas. Vamos a estudiar ese pacto, esas leyes, esos sacrificios. Y una de las cosas que ya os adelanto, todos esos sacrificios eran tipología del sacrificio de Dios, el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Así que no perdamos de vista este punto. Vamos a la segunda etapa, desde el monte Sinaí. Ahora ya hemos dejado Egipto atrás, hemos cruzado el Mar Rojo, estamos ya en esa península del monte Sinaí y vamos a ver cómo primero Dios hizo un pacto con los israelitas. Un pacto, para poder definirlo, es un acuerdo obligatorio entre dos partes. Si yo uso la palabra contrato, lo entendéis bien, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿tienes un contrato del piso? ¿Ah? ¿Un contrato de alquiler? ¿Tienes un contrato de matrimonio? ¿Tienes un contrato en tu empresa? Pues eso es la palabra pacto. Está firmado por dos partes y en la Biblia, cuando hablamos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, es muy interesante. Es muy interesante porque es la palabra pacto. Por eso algunas versiones ponen Nuevo Pacto y Antiguo Pacto.
La palabra testamento viene de una costumbre hebrea que para nosotros es un shock. Es mencionado en las escrituras de una manera así más suave, porque la palabra testamento viene de otra palabra que es donde está la generación que los hombres pasamos. Es una promesa por la generación tuya. Y ponían la mano entre las piernas, cuando hacían ese juramento, diciendo, por eso yo, por la generación que viene de ti, yo voy a cumplir mi pacto, mi acuerdo. Es una palabra curiosa, pero que nos muestra cómo Dios promete por su generación quién es su hijo. Y Él cumple sus acuerdos, cumple su pacto. Vamos a seguir con el estudio. Una vez más necesito el equipo técnico. Éxodo 24:7. Didac. ¿Ves a Alexander, ese muchacho ahí que tienes? Está solito y por eso está triste, pero Alexander, ¿puedes leerlo tú, por favor? Te pasan el micro. Éxodo capítulo 24 y versículo 7. Sí. Perdón, Alexander. ¿Cómo os voy a llamar? Alexander. Eso es. Lo pasan ahí. Alexander, entonces. Alejandro, Alexander. Me van a pegar por haber dicho Alexander. Te escucho. Y tomó... ¿Hasta qué nombre? Mira, solamente un versículo. Vale. Es el 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, Ajá. el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¡Qué bueno!, ¿no? Fíjate lo que dice. Voy a hacer todo lo que Dios me dice y voy a obedecer. Suena bien, suena bonito. Suena que yo también lo haría. Hasta que Dios te lo pide. ¿A qué somos así? Vamos a seguir viendo qué pasa en las notas. ¿Qué leyó Moisés al pueblo? La pregunta A. El libro del pacto. Ay, el libro del pacto. Qué curioso. Dios escribió un libro, les dio el contrato. Lo vamos a firmar. ¿Cómo respondieron? La pregunta B. Prometieron obedecerlo, ¿verdad? Sí, claro, vamos a hacerlo, no hay ningún problema. Ahora sí, el otro Alejandro. Lo pasas ahí, por favor, el versículo de Éxodo 24:8, si se lo pasas a Alexander. Ahí está. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Moisés con la sangre del sacrificio. La roció. Ahora, fijaros en esto. Un detalle que nos puede asombrar, volvamos a cultura. Yo no sé quién ha hecho un pacto de sangre. Uy, ¿habéis hecho un pacto de escupinajo? ¿Qué es eso? ¿Escupes en la mano y se la das a la otra? Va, los niños hacían eso. ¿Habéis hecho un pacto de tinta? Tu firma, tinta, estás poniendo ahí, bueno, si queréis darme vuestra herencia es pacto de firma, simplemente. Pero estáis poniéndolo todo. Ahora, cuando tú haces un pacto de sangre, y tengo entendido que en algunas culturas, incluso hoy en día se hace, es que mi sangre, yo pongo mi sangre, mi vida, en que yo voy a cumplir lo que estoy diciendo. Dios estaba poniendo su sangre para cumplir su pacto con su pueblo. Y todo el pueblo fue rociado con esa sangre. Ahora, tengamos cuidado de no pasar esta imagen al Nuevo Testamento y decir, he oído por ahí, estamos con una cobertura de la sangre de Cristo. En primer lugar, esto me parece a mí bastante gore. ¿Entendéis eso de gore? Y a mí que no me echen sangre de nada, por favor. De verdad. Ni de un mosquito. ¡Ya! Sangre, ¿eh? Entonces no podemos pensar que la sangre de Cristo nos cubre porque se lleva al punto de decir nada me va a pasar. Soy un soldado en la guerra, estoy en el frente, hay un montón de balas y tiros, me voy a poner de pie y voy a disparar porque la sangre de Cristo me cubre. Eso es estupidez, es tontería. Y no podemos correr riesgos llegando a ese punto porque las verdades espirituales son simbolizadas a través de verdades también físicas, como en este caso, que fuera rociado el pueblo
Quería decir, Dios está cumpliendo su palabra y Dios va a hacer lo que Él ha prometido en su pacto y Él ha puesto esa firma. ¿Lo veis? Pero no caigamos en supersticiones y dentro de ciertas ramas de cristianismo, y nosotros también, hermanos, tenemos supersticiones. Tenemos supersticiones. He oído de esto de orar a las 3 de la mañana, no sé si lo habéis escuchado, porque es cuando hay más contacto con Dios. He oído y algunos de nuestros estudiantes nos comparten cosas que ellos han vivido que nos pueden sorprender a nosotros. Y nos sorprenden porque hemos vivido en una burbuja de una iglesia conservadora, de una iglesia más o menos que busca la sana doctrina y no sabemos todo lo que está yendo por ahí fuera, ¿eh? Pero hermanos, hay cosas que de verdad rayan la apostasía y tenemos que escapar de estas cosas, tenemos que escapar. Ahora, el pueblo entendió ese pacto, entendió que el Señor estaba con ellos. Y vamos a punto número 9. Dios hizo el pacto. ¿Habéis visto esa frase? Dios hizo el pacto. No me digáis que eso no es misericordia y bondad de Dios. Dios cumple sus promesas, Dios firma el pacto. Los israelitas acordaron obedecerlo y fue sellado o garantizado, esa es una buena palabra, con la sangre del sacrificio. Asimismo Jesús selló el nuevo pacto con su sangre. Y ahí el libro de Hebreos, si leéis el libro de Hebreos, continuamente hace referencia al Antiguo Testamento y a la nación de Israel y a los sacrificios y al sacerdocio y muestra cómo Cristo es superior a todo ello, cómo Cristo es superior al sacerdocio levítico, a los sacrificios que solo cubrían el pecado, pero que vez tras vez tras vez, y muestra cómo Israel rompió el pacto por incredulidad, pero que Dios cumplió su promesa. Esas son lecciones importantes. Ahora, ¿cuál fue el pueblo del antiguo pacto? Es una pregunta difícil. Israel, claro, Israel fue la congregación del antiguo pacto. ¿Cuál es el pueblo del nuevo pacto? La iglesia. Ahora, desde Abel me voy a inventar el nombre, a José Martínez, que se ha convertido hoy, me lo estoy inventando, ¿vale? Cualquiera persona que hoy se convierta, desde Abel a nuestros días. La salvación es por gracia. Nunca ha sido, ni ahora ni en el pasado, por las obras de la ley. Eso está clarísimo en las Escrituras. No podemos decir que para Israel había una forma de salvación, un camino de salvación, y para los creyentes de nuestros días hay otro camino de salvación. ¿Cuál es pues la diferencia? Todos estos santos, voy a usar esa palabra, que lo entendemos bien, o creyentes del Antiguo Testamento, tenían una fe futura en lo que Dios había prometido, que enviaría a su hijo, a su retoño, utilizando las profecías de Isaías, para cumplir sus promesas y su pacto. No lo vio Abraham, pero lo creyó. David no lo vio, pero en el libro de Hechos dice, siendo profeta, y eso nos asombra, porque siempre hablamos del rey David, pero la Biblia le llama profeta David. Porque él en los salmos, y todos conocéis los salmos mesiánicos, habló de la venida del Hijo de Dios muriendo en una cruz, Salmo 22, muriendo por nuestros pecados para darnos vida. Así que estos hermanos, porque son mis hermanos del Antiguo Testamento, tenían una fe futura. Nuestra fe es una fe en un evento pasado. Como ya se han cumplido los tipos, tipologías, y las enseñanzas y sacrificios del Antiguo Testamento, nosotros no necesitamos sacrificar animales de corderos, nuestros sacrificios de adoración y alabanza al Señor. ¿Lo veis? Pero somos igualmente redimidos con nuestras manos vacías. Por gracia sois salvos, a través de la fe o mediante la fe, y esto, la salvación, miremos bien ese versículo, no se refiere a que la fe es un don de Dios,
sino que esto, es decir, mirad los que sabéis griegos, la conexión entre esto y el precedente. Uno está en masculino, el otro está en femenino, hay dos en masculinos, y se ve claramente que esto se refiere a la gracia dada para nuestra salvación, igual que los antiguos del Antiguo Testamento. Ellos, cuando tomaban un corderito, lo sacrificaban, decían, este cordero simboliza que mis pecados son puestos sobre él, mi culpabilidad, soy culpable de la muerte de este animal inocente. Pero un día, el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, el Goel, como se dice en hebreo, morirá en la cruz, en un madero, maldito por mis pecados. Abraham vio mi día y se gozó. Moisés habló de Cristo. David, siendo profeta, habló de ese pacto. Qué importante es que entendamos esto. Y hoy nosotros hemos recibido por gracia lo que somos. Nuestras obras, hermanos, no sirven para nada. Pero un momento, recordemos a Santiago. El título de Santiago es La fe que obra. La fe que obra. Porque muéstrame por tus hechos que eres salvo. Muéstrame por tu vida que hay fruto. Es cierto que somos salvos gratuitamente y nuestra salvación está segura en Cristo. Fuera de Él no hay ninguna seguridad. Así que permanezcamos en Cristo, vivamos en Cristo, amemos a Cristo, andemos con Cristo, como Enoc que caminó con Dios y se lo llevó Dios. Porque de esta manera podremos disfrutar más esa cercanía que ya hemos dejado atrás Egipto y ahora acerquémonos a Dios con un corazón contrito y humillado. Voy a mi último punto porque el tiempo se me va. Dentro del pacto, el punto número 10, el pueblo prometió obedecer toda la ley de Dios. ¿Fue esto a fin de ganar mérito religioso para la salvación? No, de ninguna manera. ¿Qué hizo Dios primero? Rescatar al pueblo de Egipto o darle la ley. ¿Os dais cuenta? En ese aspecto vemos la gracia de Dios. Que cuando Dios no les había dicho todavía lo que esperaba de ellos, ya los había rescatado. Dios no les había dado todavía la ley, y lo veremos en Levítico, el sacerdocio, los sacrificios, el tabernáculo. Dios no le había dado nada de todo esto. Lo único que Dios dijo es, deja ir a mi pueblo. ¿Os dais cuenta? Qué hermosa lección, hermanos, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador de nuestras vidas, todavía no sabemos muchas veces lo que eso implica. Pero una vez hemos salido de Egipto, dejado el mundo atrás, una vez que estamos teniendo comunión con Él, ahora Dios nos va dando luz y más luz y más luz, y nos está diciendo lo que espera de nosotros como hijos amados. Y espero que ninguno diga, yo quiero volver a Egipto, esto es demasiado difícil para mí. Dios es demasiado exigente para mí. La vida cristiana es demasiado difícil. Espero que ninguno de nosotros digamos esto. Porque Dios nos rescató para hacer de nosotros un pueblo santo, celoso de buenas obras, que vivamos para su honor, para su gloria, para su alabanza. Y el reto está delante de nosotros. Cuando entendemos estas cosas, nuestras vidas cambian, ¿verdad que sí? Nuestras vidas cambian. Y uno no se pregunta, pues, ¿voy a perder la salvación? No, yo pierdo las llaves. Creo que pierdo las llaves más de lo que debería. Y pierdo otras cosas. Y he perdido la cabeza también. Y pierdo cosas. Pero sé que mi salvación en Cristo está asegurada. Asegurada. No perdamos, como ayer también se mencionó, el viernes, en un buen ejemplo. No perdamos nuestra comunión con el Señor, nuestra vida con Él, nuestra entrega a Él, nuestro gozo de Él. Veamos el poder de Dios, veamos ese Dios que hace temblar la montaña.
y acerquémonos a Él confiadamente. Ponete una marca en ese punto número 10. La semana que viene continuaremos desde este punto en adelante. Vamos a tener la cena del Señor hoy. Y una vez más, hermanos, lo hacemos con sencillez de corazón. No es una misa católica, apostólica o romana. La cena del Señor es un gozo tremendo. De hecho, y ya lo anuncio, la semana que viene vamos a tener una comida fraternal. Y hablaré más de ellos en los anuncios. Puede ser un buen momento también para tomar la cena en esa comida fraternal. Veremos cómo. Pero eso será la semana que viene. Hoy vamos a tomar la cena. Me gustaría leer un pasaje de la Escritura, tener una oración antes de participar del pan y de la copa. Voy a Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.